En el verano de 1764, una joven cuidaba el ganado en una zona montañosa del centro-sur de Francia, cuando un animal salió de la vegetación y avanzó hacia ella. Las reses se interpusieron y lograron mantenerlo a distancia. La muchacha escapó, pero aquel encuentro abrió una pregunta que Francia intentaría responder durante 3 años. ¿Era un solo animal? ¿Varios lobos? ¿O el comienzo de una leyenda alimentada por el miedo? Los registros conservaron los ataques. La leyenda añadiría el resto. El 30 de junio, Jean Boulet, una adolescente de Saint-Étienne de Lugdarès, se convirtió en la primera víctima mortal identificada en los documentos parroquiales. Después, aparecieron nuevos casos en caminos, campos y zonas de pastoreo. Las cifras varían según el recuento, pero ya no se trataba de un encuentro aislado. Algo estaba atacando a los habitantes de Gévaudan. Los lobos formaban parte de aquel paisaje. Los campesinos conocían sus rastros, protegían los rebaños y sabían qué esperar de ellos. Por eso resultaba inquietante que varios testigos describieran un animal que, según afirmaban, no se comportaba como un lobo común. Unos recordaban un cuerpo robusto, pelaje rojizo y una franja oscura sobre el lomo. Otros hablaban de una cabeza ancha, una cola inusual o movimientos difíciles de reconocer. Las versiones no coincidían por completo. Aún así, empezaron a circular entre las aldeas. Pronto, ataques ocurridos en lugares diferentes recibieron un mismo nombre. Así nació la bestia de Gévaudan, no como una especie identificada, sino como un enemigo al que podían atribuirse huellas, rumores y nuevas víctimas. Durante los meses siguientes, soldados, campesinos y cazadores recorrerían la región intentando darle un cuerpo concreto. Antes de que llegaran los especialistas del rey, los habitantes de Gévaudan ya habían descubierto el problema que marcaría toda la persecución. Podían organizar grandes batidas, seguir rastros y abatir lobos. Lo que no podían asegurar era cuál de ellos buscaban. Ese problema acompañó cada batida organizada por Jean-Baptiste Duhamel. El capitán reunió soldados, cazadores y habitantes de las aldeas. Cerraban caminos, avanzaban por las laderas y trataban de empujar al animal hacia los tiradores. El terreno deshacía los planes. Los perros perdían el rastro entre barrancos y zonas boscosas. Las grandes concentraciones de hombres hacían ruido antes de completar el cerco. Cuando una jornada terminaba sin resultados, poco después llegaba la noticia de otro ataque ocurrido lejos de allí. En diciembre de 1764, el obispo de Mende presentó la situación como un castigo divino y llamó a la población al arrepentimiento. La interpretación llegó a iglesias y pueblos donde el temor ya formaba parte de la vida cotidiana. La bestia comenzaba a ser algo más que un animal perseguido. El 12 de enero de 1765, 7 niños que cuidaban el ganado cerca de Villaret se encontraron con la criatura. Jacques Portefeuille, el mayor del grupo, evitó que se dispersaran. Juntos, utilizaron los palos y herramientas que llevaban para defenderse. El animal terminó retrocediendo. Los 7 sobrevivieron. El informe de aquel encuentro salió de Gévaudan y llegó hasta la corte. Luis XV recompensó a Portefeuille y financió su educación. La noticia presentaba una contradicción difícil de ignorar. Un grupo de niños había conseguido resistir a un animal que soldados y cazadores adultos todavía no podían capturar. La intervención del rey convirtió la persecución en un asunto nacional. Cada nuevo fracaso ya no afectaba únicamente a las aldeas, también dañaba la imagen de una autoridad incapaz de protegerlas. La corona decidió recurrir a hombres especializados en matar lobos. Llegarían desde fuera con perros entrenados, armas y métodos propios.
En Versalles se esperaba que su experiencia pusiera fin al caso. En Gévaudan, el animal seguía moviéndose entre los bosques. Y los cazadores enviados para encontrarlo todavía no sabían si perseguían a un solo enemigo. Los primeros especialistas enviados por la corona fueron Jean-Charles de Neval y su hijo, conocidos por su experiencia en la caza de lobos. Llegaron a Gévaudan en 1765, con perros entrenados y una confianza que pronto chocó con el terreno y con los hombres que ya llevaban meses persiguiendo al animal. Los de Neval preferían operaciones controladas y grupos reducidos. Las autoridades locales reclamaban grandes batidas capaces de cubrir más territorio. Mientras discutían el método, los cercos volvían a romperse. Algunos participantes avanzaban antes de tiempo, los perros seguían rastros distintos y la presa desaparecía entre bosques y barrancos. Los ataques continuaron. La corte perdió la paciencia. Luis XV reemplazó a los de Neval y envió a François Antoine, su arcabucero y portaarcabuz. Antoine llegó en junio acompañado por guardias, cazadores y perros. Revisó informes, interrogó a testigos y organizó nuevas jornadas de búsqueda. Durante semanas abatieron lobos, pero ninguno ofrecía una respuesta convincente. El 21 de septiembre de 1765, durante una cacería cerca de Chasses, Antoine y sus hombres localizaron un lobo de gran tamaño. El animal recibió varios disparos antes de caer. Sus dimensiones, sus heridas antiguas y el reconocimiento de algunos habitantes parecían cerrar por fin el caso. El cuerpo fue preparado y enviado a Versalles. La noticia circuló como una victoria real. El hombre del rey había matado a la bestia que aterrorizaba Gévaudan. Antoine recibió honores y recompensas. Después de tantos cercos fallidos, Francia disponía al fin de un animal concreto al que atribuir el miedo. Durante un tiempo, el silencio pareció confirmar la versión oficial. Pero los ataques regresaron. Antes de terminar 1765, nuevos casos comenzaron a registrarse en la región. Versalles ya había aceptado la muerte de la bestia y no estaba dispuesto a reabrir fácilmente una historia que consideraba resuelta. Para las comunidades afectadas, en cambio, el peligro seguía presente. Los nuevos ataques contradecían la certeza de Versalles. El gran lobo de Chasses había sido real, pero quizá no había sido el único responsable. Francia había celebrado demasiado pronto. Tras el fracaso de la versión oficial, la corona redujo su atención sobre Gévaudan. Los habitantes no podían hacer lo mismo. Los ataques continuaban, y las batidas volvieron a depender de cazadores locales que conocían los bosques, los pasos entre montañas y las zonas donde el animal había sido visto. Durante 1766 y los primeros meses de 1767 siguieron acumulándose informes. Ya no llegaban especialistas de Versalles ni grandes proclamaciones. Eran los campesinos y las autoridades de la región quienes reunían hombres, examinaban rastros y recorrían el terreno una vez más. En junio de 1767, el marqués de Apcher organizó una nueva batida cerca del monte Mouchet. El 19 de junio, Jean Chastel ocupó una posición entre los cazadores y disparó contra un animal que apareció durante la operación. La criatura murió. Los informes posteriores describieron un cánido de aspecto inusual, con rasgos que algunos relacionaron con los testimonios acumulados desde 1764. El cuerpo fue examinado, pero no se conservó de una forma que permita identificarlo hoy mediante pruebas modernas. Después del disparo de Jean Chastel, dejaron de registrarse ataques atribuidos a la bestia. Esa coincidencia sostiene la posibilidad de que hubiera abatido al responsable de los últimos casos. No demuestra que el mismo animal hubiera causado todas las agresiones anteriores. La duración del episodio, las distancias entre los lugares y las descripciones contradictorias también permiten pensar en varios lobos,
o en algún cruce entre lobo y perro. Las propuestas de una hiena, un gran felino u otro animal exótico intentan explicar ciertos testimonios, pero no cuentan con restos verificables. Las historias sobre una criatura protegida, entrenada o dirigida por una persona aparecieron con fuerza después, cuando el misterio ya se había convertido en leyenda. También pertenece a esa transformación el famoso relato de la bala de plata y la imagen de Chastel rezando antes del disparo. Son elementos poderosos para una historia, no hechos confirmados por los registros contemporáneos. La persecución había terminado. Quedaban los nombres, las órdenes de caza y una pregunta que ningún cuerpo conservado podía resolver por completo. Eso es precisamente lo que permanece en los archivos. Nombres inscritos en registros parroquiales, fechas, recompensas, órdenes de caza e informes enviados entre Gévaudan y Versalles. No ofrecen una imagen completa del animal, pero muestran cómo el miedo alteró la vida de una región durante 3 años. Cada ataque obligaba a reorganizar el trabajo, proteger los caminos y movilizar a vecinos que también debían cuidar sus campos y rebaños. La persecución consumió tiempo, dinero y hombres. Cuando el rey intervino, la captura dejó de ser únicamente una necesidad local. Se convirtió en una demostración de autoridad. La muerte del gran lobo, abatido por François Antoine, permitió a la corona anunciar una victoria. El regreso de los ataques reveló el límite de aquella proclamación. Versalles podía reconocer una presa y cerrar oficialmente el caso, pero no podía obligar a los hechos posteriores a coincidir con su relato. El nombre de La Bestia también cambió la manera de recordar lo sucedido. Ataques separados, testimonios contradictorios y animales posiblemente distintos quedaron reunidos bajo la identidad de un único enemigo. Esa unión hizo la historia más fácil de contar y mucho más difícil de resolver. El final de los ataques es el argumento más fuerte para pensar que Chastel abatió al animal responsable de los últimos casos. Aún así, no demuestra que hubiera causado todos los ataques anteriores. Hoy, el antiguo Gévaudan, repartido principalmente entre Lozère y Haute-Loire, conserva esta historia en museos, monumentos y rutas. La figura de la bestia aparece en esculturas, libros y relatos locales. Ya no recorre los campos, pero continúa dando forma a la memoria de quienes viven allí y de quienes intentan reconstruir lo ocurrido. ¿Qué crees que recorrió realmente los bosques de Gévaudan? ¿Un solo animal? ¿Varios lobos? ¿O algo que los documentos no consiguieron identificar? Te leo en los comentarios. Y si te interesan las historias donde los archivos contradicen a la leyenda, suscríbete a Harper Vance. La bestia dejó de atacar en 1767. El misterio, en cambio, nunca abandonó Gévaudan.